Chicos, entonces vamos a empezar, chicos, nuevamente nuestra segunda hora de clase de geografía. Vamos a trabajar en el compendio, mis niños, hoy día jueves 10 de Página junio 46. del 2021. ¿Ya, chicos? A ver, 146. ciérrenme, por favor, por sus micros, ¿ya? Cierren sus micros, por favor. Micros apagados, chicos, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ir comentando y también ir completando algunos datos que nos faltan ahí, ¿no es cierto?, en geografía. Eh, entonces, chicos, como te estaba comentando, ¿no?, en la primera hora, ¿no?, acerca, ¿no?, nuestro Perú maravilloso. Nuestro Perú es maravilloso, mis queridos amiguitos. Es maravilloso porque justamente tenemos muchos lugares y muchos monumentos arqueológicos, niños. Ya, muchísimo. Sino que nos faltaría, pues, chicos, nos faltaría mucho tiempo y nos faltaría también, que digamos, para poder, pues, imagínate, desplazarnos a estos lugares, ¿no es cierto? Para poder nosotros desplazarnos, por ejemplo, a esos lugares, por ejemplo, a Puno, por ejemplo, acá a Trujillo, por ejemplo, acá a Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que tener, pues, justamente, ¿no?, una solvencia de tus viáticos, ¿no?, tus viáticos, para que puedas, pues, justamente ir a esos lugares. Entonces, nuestro Perú es muy rico, niños. O sea, en el sentido rico de que, porque tenemos toda la riqueza, pues, chicos, ¿no es cierto? Tenemos los, este, los lugares más indicados, más propicios, donde nosotros tendremos que todavía, pues, justamente nosotros como peruanos, tendríamos nosotros que conocer, pues, chicos, conocer nuestra cultura y conocer también lo que tan maravilloso que es y estos lugares que justamente están en nuestro Perú, pues, chicos. ¿Ves? Entonces, uno de los lugares que justamente hemos en la mañana, hemos estado explicando, ¿no es cierto? Machu Picchu, como por ejemplo. Entonces, Machu Picchu es una de las ciudades justamente que arqueológicas y es el orgullo del Perú. ¿Por qué? Porque justamente es una ciudadela, ¿no es cierto? Una construcción que se hizo, pues, justamente, ¿no?, en el tiempo de los incas. Bueno, pues, como te dije en ese momento, pues, que estaba ubicado, ¿no es cierto?, en el departamento o en la región del Cusco, ¿no es cierto? Uno de los monumentos arqueológicos más visitados, como te dije, ¿no?, en la mañana, casi de 800, 8000, imagínate, turistas que vienen, ¿no es cierto? Y mira, ves, ahí dice, pues, justamente, en el año 2008, dice, fíjate, recibimos 858.000, imagínate, 858.000 turistas que vienen, por supuesto, que vienen de todo el mundo, niños, de todos lugares, vienen acá, tanto como peruanos, como por ejemplo brasileños, como por ejemplo ecuatorianos, o sea, vienen de diferentes lugares. ¿Tú crees que por qué vienen a estos lugares? Porque quieren conocer, pues, quieren ver nuestra cultura, quieren ver, mira, cómo es tu paisaje. Y aparte de que el Perú, bienvenidos, aparte de que el Perú, debido a sus climas, pues, a sus climas, porque acá en el Perú tiene climas muy favorables, climas que son justamente muy saludables, ¿no es cierto?, para la persona, ¿me entiendes? Aparte, mira, de niño, de sus climas, aparte, ¿no?, de su zona, de su lugar, también, mira, chicos, sus comidas típicas, mis queridos alumnos, ¿me entiendes? Entonces, como que las comidas, la gastronomía de nuestro Perú es muy, muy, muy rico, ¿no?, en saborear, imagínate. Entonces, sí, que cuando vienen acá, por ejemplo, un extranjero, imagínate, a ellos les encanta, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, los platos típicos, por ejemplo, ya como sea, como por ejemplo un arroz con pollo, ¿qué más hay, por ejemplo? Es como su pachamanca, por ejemplo, mira. Entonces, así como el arroz con pollo, como la pachamanca, y así hay otros platos típicos que son auténticos acá del Perú, pues, chicos. Entonces ellos vienen y muchísimo les gusta, les encanta este clima, les encanta que también, imagínate que acá, por ejemplo, los peruanos somos muy, que te digo, muy amables, muy cariñosos, ¿me entiendes? Le damos esa bienvenida con una alegría, entonces ellos se sienten bien, se sienten como que estén en su lugar, en su región, en su país, ¿ves? Entonces uno de los lugares donde hay mucha más concentración de turistas, este lugar, pues, chicos, ¿ya? Y como te comenté en la mañana, que justamente estos sitios es donde generan el turismo, y el turismo justamente es donde mueve la economía de un país. ¿Por qué? Porque vienen cantidades de personas. Y al haber cantidad de personas, entonces, por supuesto que hay más trabajo. Entonces las personas están ocupadas.
están trabajando ahí, en estos lugares. Entonces, cuando, por ejemplo, hay desocupaciones, entonces, mira, las personas o los jóvenes no tienen en qué ocuparse, ¿entiendes? No tienen en qué ocuparse. Entonces, como no hay que ocuparse, por ejemplo, ahorita que estamos mira, ahorita que estamos en este contexto, ¿no? De la pandemia, imagínate, ¿cuántas personas habrán podido perder sus trabajos? Otras como que ya se salieron, otras que no tienen nada, ¿me entiendes? Entonces, esas personitas se dedican pues, justamente, ¿no? A trabajar en lo poco que hay, ¿ves? Y las demás personas, por eso que, mira, hoy en día hay mucha delincuencia en nuestro país, ¿no? Porque hay mucha gente así como, bueno, no todos, o sea, no todos, hay peruanos que se dedican, siguen poniendo su trabajo, como dice por ahí, ellos hacen lo posible de poder ellos justamente no llevar un panel no, a su casa, ¿no es cierto? Llevar unos dineros, billetes, por supuesto que con el esfuerzo y trabajo, pero hay otras personas que no hacen nada, pues, no, o sea, no buscan y todo eso, ya, pues no hay trabajo, ¿qué es lo más fácil? Se dedican a otras cosas, ¿no? Ahora, no, por ejemplo, en nuestro país, que está poblado, hay una gran población de inmigrantes que se han llegado, ¿no? de otros países, muchísimos. Entonces, a veces esas personitas se han dedicado justamente, ¿no? A veces a otras cosas, a otras actividades, que lo más rápido que puede ser, chicos. Entonces, el turismo, estos lugares turísticos, es donde hay mucha concentración de personas y vienen de todos los países. Y aquí, imagínate, desde el que vende caramelitos, ya está ganando, pues sí, está trabajando ya. Imagínate. Desde que vende caramelitos ya está ganando. ¿Por qué? Porque, por supuesto que por ahí le compra un caramelito, una galletita, ya está trabajando. Los restaurantes, los hoteles, todo, pues chicos, mira la cantidad de esto. Entonces la gente está ocupada, pues chicos. Niñitos, dice, dice, un monumento histórico y completa, dice la siguiente ficha. Muy bien. Ahí, por ejemplo, mira, ahí donde vamos a anotar, por ejemplo, acuérdate, vamos a anotar ahí, mis niñitos. Vamos a anotar, por ejemplo, mira, uno de los sitios arqueológicos, por ejemplo, que está en el departamento, o por ejemplo, la cultura, por ejemplo, la cultura tiahuanaco, por ejemplo, ¿ya? Acuérdate que la cultura tiahuanaco se, se sitúa dentro en el límite del país de Bolivia, ¿ya? Y Perú, pues chicos, en el Parto Puno. Entonces, ahí esta cultura de Tiahuanaco, por ejemplo, hicieron, por ejemplo, muchos, ¿qué cosa? Muchos, los monolitos, por ejemplo, ¿ya? Los monolitos, por ejemplo, de piedra. Por ejemplo, hay una portada, ¿no? Como una entrada para entrar, ¿no es cierto?, a la cultura. Entonces ahí dice nombre del monumento, por ejemplo. Ahí escribes la portada o la Puerta del Sol. Escribe ahí, la Puerta del Sol, donde dice, escribe el monumento, ¿ya? Ahí escribes la Puerta del Sol. La Puerta del Sol. ¿Dónde, profe? Abajo dice, busca un monumento histórico y completa la siguiente ficha. ¿No dice abajo? De Ahí dice, nombre del documento. ahí, pues chiquita, monumento, sí. Ahí dice monumento. Ahí ustedes colocan la Puerta del Sol. La Puerta del Sol. ¿Ya? Ubicación, Meseta del Collao. Ubicación, donde dice ubicación, Meseta del Collao. Meseta del Collao. ¿Chicos? Ya, profe. Ya, muy bien. Donde dice descripción, ahí anotas, dice monumento arquitectónico. Chicos, monumento arquitectónico de la época precolombina.
monumento arquitectónico de la época precolombina. Arquitectónico, profe. Sí, ¿Qué más? monumento arquitectónico de la época precolombina. De la Época. época Ya, precolombina. profe. Sí, época, yo tiene una EA, época precolombina. Ya, profe. Ya, muy bien. Construida, construida, C-O-N-S, construida, ya, construida a base de piedras talladas, construidas a base de piedras talladas. Profe, ya no me entra. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, ahí en ese espacio en blanquito que está ahí, tú lo ves, lo puedes apreciar. Ahí tú, ¿qué vas a hacer? Entonces tú vas a tener que ahí dibujar, pues, ¿no es cierto? Vas a dibujar la puerta del sol. ¿Sí, niño? ¿Me entiendes? Ahí tú vas a tener que dibujar la puerta del sol. ¿Ya? Muy bien. Dice abajito, dice, responde la siguiente pregunta, dice, qué monumentos o lugares de tu región pueden ser considerados una maravilla del Perú? ¿Por qué? Dice, a ver, ¿qué monumentos dice, o lugares de tu región pueden ser considerados una maravilla del Perú? A ver, ¿por qué ustedes creen? A ver, niñitos, algún lugar, a ver, yo, por ejemplo, mira, vamos a suponer que yo, por ejemplo, que o nosotros estamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, viviendo, por ejemplo, ¿no?, en la ciudad de Trujillo, por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que nosotros vivimos en Trujillo, por ejemplo, ¿no es cierto?, en Trujillo, por ejemplo, Trujillo es la capital, ¿no es cierto?, el departamento de La Libertad. Entonces, por ejemplo, yo pondría, por ejemplo, ahí, pues me encantaría, imagínate, si estuviese cerca, me iría todos los días, ¿no es cierto? Por ejemplo, el balneario de Huanchaco. A ver, el balneario de Huanchaco. Escribe ahí. El balneario. ¿Ya? El balneario de Huanchaco, dice. ¿Ya, mis niños? Ya, profe. Ya, muy bien. ¿Por qué dice acá? ¿Por qué? ¿Por qué uno lo consideraría como una maravilla del Perú? ¿Por qué? Porque supuestamente, o claro, porque acá, imagínate, aparte que no, que acá va muchas personas también turistas, porque presenta, pues chicos, muchos platos marinos, por ejemplo, como la gastronomía, ¿entiendes? Aquí también, por ejemplo, en la parte, ¿no es cierto? En la parte de lo que es, imagínate, el paseo, por ejemplo. Aquí se pasean, por ejemplo, ¿no?, en los famosos caballitos de Totora. Entonces yo pienso que sí debería ir esto porque aparte de sus comidas, aparte de su distracción, aparte de su clima, pues, ¿no?, y que está a la orilla, pues, justamente, ¿no?, de una ciudad, Huanchaco. Entonces ahí pones por qué, ahí anota, ahí anota. Profesor, ¿puedes repetir? Sí, anota ahí. Es ideal, anota chicos ahí, anota en Huanchacua, es ideal para las personas, es ideal para las personas ya, ideal para las personas amantes del sur, amantes del sur, SURF, ¿ya?
Para amantes de las personas del sur. Yo, profe. Ya. ¿Sabes qué cosa es un surf? Es un deporte, ¿no, chicos? Es un deporte que justamente lo realizan pues muchos jóvenes, ¿no es cierto? En las playas, pues. Están ahí con un tipo como que, con esos patines, ¿no es cierto? No, pero son especiales, pues. Así por estilo, ¿no es cierto? Entonces el surf, son los surfistas que aquí, debido, ¿no?, a sus aguas, a sus lugares, entonces acá con mucha frecuencia acá, hacen este tipo de deporte. Es un deporte, ¿eh? Es un deporte. Por supuesto que tienes que tener mucha estabilidad y mucha habilidad para que estés, imagínate, encima de una madera y ese equilibrio que hagas, pues, ¿no? Que esos esquivas cuando vienen no sé, las olas, imagínate, tienes que estar en un momento bien estable, un equilibrio, porque si no también, imagínate, la ola te, te voltea y algunos sí la voltea, pues, chicos. ¿Ya? El surf, pues, chicos, surf. ¿Qué más dice? Vamos a ver, ¿qué más? También por cierto, y por sus mejores, mejores, por su mejor gastronomía, pues chicos, por su mejor gastronomía peruana, por su mejor gastronomía. ¿Ya, chicos? Debido decir a su gastronomía. Ya, profe. Ya muy bien. Por ejemplo, cuando hablamos de su gastronomía, pues niñitos, hablamos pues, justamente de los mejores platos que presentan la costa. Por ejemplo, su ceviche, ¿no es cierto? Su ceviche, su sudado, ¿qué más? Por ejemplo, su arroz con pato, por ejemplo, que es el plato favorito de Llano del Norte. ¿Qué más? Su carnero, muchísimos platos que justamente son muy, 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 muy ricos y se pueden apreciar. ¿Ves? Porque su gastronomía es súper, súper, y de todos los lugares, chicos, ¿no? O sea, cada ciudad tiene su gastronomía, tiene su plato favorito, típico que digamos, ¿me entiendes? Entonces entonces gracias a ellos, entonces podríamos decir que justamente mis niños, debería ser pues, una de las maravillas de nuestro Perú, pues chicos, ¿ya? Muy bien, dice, ¿qué monumentos o lugares de tu región? Ahí eso ya no estamos, chicos. Ahí habíamos llenado, ¿no? Me estoy equivocando. Sí, profe. Ok. Dice, ¿cómo podrías contribuir, dice, a preservar el patrimonio cultural de tu región? ¿Cómo podrías contribuir, dice, a preservar el patrimonio cultural de tu región? ¿Qué es un patrimonio? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es un patrimonio? A ver. Vamos, chicos. A ver, ¿quién me dice qué es un patrimonio? A ver, chicos. Es algo de pensamiento. No. A ver, di nomás, pues, hijito. No te quedes callado, pues, hijo. A ver, ¿qué me decía mi amigo? A ver, repite, pues, hijo, lo que has dicho. Para decir si está bien, ¿no es cierto? O si está mal. Acá nos corregión, pues, chicos. A ver, ¿qué me decía mi querido amigo? ¿Exxon? ¿Exxon? Sí, profe. Hijo, ¿qué me decías? Nada. ¿Ah? ¿Cómo que nada? Yo le escuché algo que me decía. No te quedes callado, pues, hijo. A ver, ¿de qué manera? Decías que es un patrimonio, ¿no? ¿Dangene? Pareja, ¿qué es para ti un patrimonio? A ver, ya, pues, chicos, no te olvides. Los patrimonios son todos por ejemplo, complejos arquitectónicos, ¿ya? Complejos arquitectónicos. No solo complejos arquitectónicos, también, por ejemplo, lo dejaron, por ejemplo, ¿no? Lo que es la parte de la cerámica, ¿no es cierto? Cerámica, nos dejaron, por ejemplo, muchos canales de irrigación, ¿no?
construcciones, por ejemplo, como palacios. Entonces, todo eso es un patrimonio cultural, ¿entiendes? Un patrimonio cultural, justamente, eso lo preserva, te dije, hacia un dice que lo preserva, lo cuida el Estado, pues. Entonces, nosotros, ¿por qué deberíamos, imagínate, por qué deberíamos cuidar, por ejemplo, mira, cómo nosotros podríamos, dice, construir o preservar el patrimonio cultural de tu región? Cuidándolos, pues, chicos, cuidándolos, protegiéndolos, ¿ya? ¿Y por qué lo cuidamos? ¿Por qué mejor no haríamos, de repente, si es una huaca, si es un complejo que, por supuesto que todos los complejos arquitectónicos fueron hechos a base de qué, de adobe, barro, ¿me entiendes? Sobre todo en la costa, por ejemplo los chavimochis, los mochicas hicieron muchos complejos arquitectónicos, ¿me entiendes? Muchos enormes. Entonces, ¿por qué mejor diríamos pues, no, esto hay que derribarlo, ¿no es cierto? Y este espacio hay que ocuparlo. No, pero es un patrimonio, pues, sí. Es un hecho, un acontecimiento, un dato, mira, que cómo hicieron nuestros antepasados, ¿entiendes? Entonces, ¿y eso para quién sirve? Sirven para las nuevas generaciones, ¿entiendes? Después de ustedes, atrás hay otras generaciones que ya de pronto van a estar también, ya dependen en el colegio, y tienen que ver, pues chicos, tienen que ver cómo se ha desarrollado o cómo ha sido tu cultura, de nuestros primitivos, de nuestras culturas que se desarrollaron, ¿no entiendes? Entonces eso lo cuidamos para qué? Para las nuevas generaciones, para que ellos también puedan ver qué tanto, cómo fue el sacrificio de los hombres peruanos para que puedan justamente hacer todos estos trabajos, chicos. ¿Ya ves? Chicos, ese es un patrimonio, pues, chicos. ¿Ya? Vamos a ver si podemos, ¿a dónde están? A ver, ¿qué pasó por acá? Ah, ok. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es un patrimonio del Estado que justamente nosotros lo podemos preservar, chicos, ¿ya? Vamos a ver si puedo buscar acá una vez para poder, a ver cómo, a ver, chicos, cómo, ok. A ver si vamos a hacer por acá. Ah, muy bien. Un ratito, chicos, un ratito. Un ratito. ¿Verdad que está lento también el... Bien, chicos. Entonces ahí, chicos, anota. La mejor forma, chicos, anoten, ¿ah? Escriban ahí, escriban. La mejor forma de conservar el patrimonio cultural y natural, la mejor forma de conservar, la mejor forma de conservar el patrimonio cultural y natural, la mejor forma de conservar el patrimonio cultural y natural respetando, es respetando a los, respetando a los descendientes, respetando a los descendientes de nuestras culturas. Mira, esas culturas y sus vínculos vigentes. Y sus vínculos vigentes, con nuestra naturaleza. Niñitos, con nuestra naturaleza. Profe, no me alcanzó. Ya, pues si habrás hecho unas panadas grandazas, pues, hijo. Niñitos, entonces ahí mira. Entonces es conservándolo, ¿no es cierto? Respetándola. ¿Ves? No hay que destruirlo, pues, chicos. No hay que destruir estos sitios. Ese es la cosa más inédita que podamos ver y podemos tener. ¿Ves? Entonces, por eso que el Estado, pues, chicos, los cuida. ¿Ya? Porque eso sirve para las otras generaciones que realmente están detrás de ustedes. Como te comento, digo, eso tienen que ellos también ver, pues, y tenemos que explicarlo también y decir, mira, hijito, este es un patrimonio, esto fue lo que dejaron nuestros hombres primitivos, ¿entiendes? Entonces la historia o la geografía están ahí como a la par, ¿no es cierto? Entonces los años van a ir pasando, pero
eso tiene que ir quedando ahí, pues, chicos. ¿Me entiendes? Bien, chicos. Bueno, después, chicos, después ya de, ¿no es cierto?, de estos dos temas que estamos haciendo sobre lo que no los patrimonios o nuestro país maravilloso, de ahí ya vamos a entrar, chicos, a otro tema que quiere decir, pues, justamente, ¿no? Sobre el tema se refiere sobre a lo que es a los desastres naturales, pues, chicos. Eso todavía no hemos hecho, ¿no, chicos? Ese tema. Todavía no hemos hecho, ¿no? Los desastres naturales, ¿ya, niños? O zonas de riesgo, por ejemplo. Vamos a ir, chicos, vamos a ir comentando un poquito ahí. Vamos a ir comentando un poquito zonas de riesgo, dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, niñitos, ahí nos están mostrando dos afiches, ¿no es cierto? Dos anuncios, donde en la primera nos dice que, si nos dice que hay una flecha así, es porque tenemos que seguir la flecha, pues, ¿me entiendes? Entonces, por ahí tenemos que salir. ¿Y por qué ponen justamente niñitos? ¿Por qué tú crees que colocarán estos anuncios? ¿Ya? ¿Tú crees por qué pondrán eso? A ver. Vamos a suponer que tú te vas a una clínica, te vas a un banco, por ejemplo, con tu mamá, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que tú vas a ir primero, vas a ir a la entrada, por ejemplo, ¿no? A la entrada, por ejemplo, dice zonas de escape, o dice, por ejemplo, zonas seguras, por ejemplo, zonas seguras. A ver, por ejemplo, cuando hay un evento sísmico, un sismo, cuando hay, vaya, pero cuando hablamos de sismo ya, es súper mucho más destrucción. Bueno, pues si hablamos de un temblor es leve, no hace movimiento, no hace mucho. No hace mucho que digamos mucha bulla y el movimiento no es tan, que digamos, tan extenso. ¿Entiendes? Ya. Entonces, para eso ponen pues, justamente estos afiches. ¿Ya? Estos afiches se ponen para quién? Para que tú estés informado. Escúchame, pues Ángel, deja de comer. ¿O quién está ahí? Exxon, deja de comer, pues hijito. ¿Ves? Entonces, todos los espacios públicos, como los bancos, las clínicas, los hospitales, o como también las escuelas, las universidades, todo eso, niños, todo llevan eso, por ejemplo, se le dicen rutas de escape, ¿ya? Rutas de escape. Y como tú ves esas rutas de escape, por ahí están pues las flechas, donde dice salida, donde dice escape, donde dice a la derecha, o donde dice, por ejemplo, zona de peligro. ¿Ves? Nos está diciendo que no deberíamos pasar por ahí ni manipular. Es como, por ejemplo, como en otros sitios, por ejemplo, dice, por ejemplo, cuando estás llegando, por ejemplo, a un grifo, ¿ah? ¿Qué es el grifo? Ahí están, ¿no? Ahí están los afiches, ahí están justamente los anuncios, donde, por ejemplo, dice, bueno, usted no lo hacen tampoco, ¿no? Tampoco espero que lo hagan los adultos mayores. Dice, por ejemplo, no fumar. No fumar, dice. Ahí si bien claro, dice, no fumar. Porque nos está avisando a las personas que somos allá mayores adultas, nos está diciendo que en ese espacio, bajo ningún punto puede ir, no puede prender ni tampoco nada, ¿entiendes? Es más, en algunos momentos, a veces nos hacen bajar el carro. ¿Para qué? Para que puedan llenar, ¿no es cierto?, su gasolina. No, mayormente es el gas, su gas, porque el gas bueno, los dos son igualitos, tanto el gas como la gasolina, los dos explotan. Luego se explota. Entonces, bueno, pero con mayor seguridad, entonces lo llenamos, pues, ¿no? Llenamos el tanque. ¿Entiendes? ¿Ves? Y como te digo, pues chicos, mira, como te digo acá, ¿no es cierto? Estas señales que dan ahí, por ejemplo, de riesgo o salida, por ejemplo, es porque tú tienes que específicamente, tienes que irte por ahí, por ese sitio, esa línea. Si te dicen zona segura, es porque hay columnas. ¿Me entiendes? Entonces, debajo de las columnas, dice que debajo de las columnas o también debajo del marco de la puerta. ¿Entiendes? Cuando hay un tipo muy fuerte y si, bueno, no te da acceso a que pueda salir, lo que tienes que hacer es ponerte pues, debajo de una columna, una viga, de tu casa, por supuesto de tu casa, pues, ¿no? Muy bien, ahí te pones. ¿Para qué? Como ahí tiene columnas, es una base un poco más sólida, más resistente, entonces eso va a hacer que como que amortigua, eso como que va a amortiguar el peso de qué, chicos,
el peso del techo, pues. Dios quiera que no pase eso, entonces por lo menos seguida ya te protegió algo, pues, ¿me entiendes? Algo te va protegido, a que estés a la intemperie, imagínate, no tengas nada de protección, ¿ves? Entonces por eso que todos los espacios públicos tú vas a encontrar, como por ejemplo, con salidas, con zonas de escape, con zonas de peligro, por ejemplo, no agarrar, por ejemplo donde cada casa, por ejemplo, cada casa tiene su medidor, ¿no, chicos? Claro, tiene un medidor y justamente en ese medidor es la que está pasando, pues, está pasando la energía eléctrica, está pasando a tu medidor. Y de tu medidor lo van a regular, pues, se regula, ¿no? Dependiendo de la cantidad de energía que tú vas a consumir, pues, chiquito, ¿entiendes? Entonces te ponen una cuchilla de acuerdo a tu consumo, pues, ¿entiendes? Y si tú, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Supongamos que uno de ustedes, su consumo depende de, no sé, de 30, 40 de consumo de luz, ¿entiendes? Entonces yo de repente vengo a esa casa y traigo otras maquinarias, imagínate, ya no va a poder resistir ya no resiste. ¿Por qué? Porque justamente solamente están aptas para esa cantidad de luz o de energía, ¿ves? Entonces por eso que ponen, chicos, ponen pues justamente ponen esos letreros, ¿ya? Uy, ¿se fue la hora? Madre, se fue la hora. Ya, chicos, entonces ponen ahí esos letreros, ¿para qué? Para tomar en cuenta que justamente estos sitios son, pues, son seguros, o como que también, por ejemplo, no son seguros, pues, ¿me entiendes? Pues cuando, por ejemplo, sales, por ejemplo, ¿no? de la casa, lo que es, tienes que tú retirarte, ¿no? ¿Cierto? Más o menos 1 metro o 2 metros, te retiras. ¿Para qué? Porque con el movimiento que está en este momento, entonces, las lunas de los edificios o de todas las públicas, entonces como hay mucha cantidad de lunas, entonces con el movimiento ese revienta. Pues. Al reventar sale disparado, pues hijos. ¿Ves? Salen disparados estos vidrios y te puedes cortar, pues chiquito. Te puedes cortar. Entonces lo que es que se calme el movimiento para que tú recién ahí puedas tener acceso. Si no, todavía no entres, no entres. Espera, pues, no, espera ahí que pase, no sé, media hora, un poquito más, hasta que realmente se vaya calmando, tranquilizando, ¿no es cierto? El movimiento sísmico, chicos. Entonces el tema que vamos a llevar, el tema que vamos a hacer la otra semana va a ser, chicos, las zonas seguras, ¿ya? Zonas seguras. Ya te dije, que zonas seguras son donde vas a encontrar tú, por ejemplo, debajo de tu puerta, en las columnas, o también te puedes poner, si tienes mesa, pues mesas de madera, eso sí van a Profe, nos queda resistir. 1 minuto. Ok, sí, ¿entiendes? Entonces, de esa manera, pues, chiquito. Muy bien, niñitos. Mira, tan rápido fue el Profesor, ¿va a tiempo. haber tarea? No hay tarea, no hay tarea. Muy bien, niños. Bueno, pues ha sido un gusto después con ustedes compartir, ¿no? El tema de hoy día y también, ¿no? Su trabajo en el campeón, chicos. Chicos, ya nos vemos, así que nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Cuídense mucho, Chao, chicos. profe. Y nos estamos viendo, chicos, muy Chao. pronto.